Crecí en una pequeña hondonada en las montañas de los Apalaches. Nuestra casa estaba al final de un camino de tierra que siempre se convertía en barro cuando llovía, con un denso bosque justo detrás. Mi madre se fue cuando yo tenía solo 4 años y nunca conocí a mi padre. Mis abuelos no tenían mucho dinero, pero fueron ellos quienes me criaron. Una de mis primeras memorias es estar sentada en las rodillas de mi abuelo junto a la estufa de leña mientras él contaba historias. Tenía docenas de relatos sobre los Cherokee y leyendas sobre criaturas que vivían en lo profundo de las hondonadas. Su favorita era la historia del aullador de los Apalaches. El aullador, decía, bajando la voz, es más viejo que estas montañas y estará aquí mucho después de que nos hayamos ido. Lo describía como algo entre un oso y un lobo, pero más grande que ambos, con un grito que podía congelarte la sangre. Saldrá en las noches de luna nueva, decía mi abuelo. Mientras esté aullando, estás a salvo, pero si el aullido se detiene, significa que te ha encontrado. Como niña, me encantaba esa historia, pero noté desde temprano que mis abuelos actuaban muy nerviosos en las noches sin luna. Cerraban con llave, traían leña extra y me obligaban a entrar antes del atardecer. No tiene sentido correr riesgos, decía mi abuela. Tenía 8 años la primera vez que escuché al aullador. Era octubre. Pensé que era el viento, pero el sonido subía y bajaba en un patrón que casi parecían palabras que no podía entender. Salí corriendo a la habitación de mis abuelos. El abuelo tenía su escopeta de doble cañón en las manos. La abuela me abrazó y tratamos de jugar a los dados toda la noche mientras el aullido rondaba nuestra casa. Nunca se detuvo hasta el amanecer. Avancemos varios años. Yo tenía 13 años. El abuelo había fallecido y no habíamos vuelto a escuchar al aullador. Empecé a pensar que solo era una historia, un puma tal vez. Era abril y mi amiga Tammy se estaba quedando a dormir. Pasamos el día en el bosque hablando de chicos. Se nos hizo tarde. Estábamos a mitad de camino a casa cuando escuché ese sonido que no había oído en 5 años. Bajo y gutural, haciendo que se me erizara el vello de la nuca. Me detuve en seco. «Parece un gato grande», dijo Tammy. «Tammy, tenemos que correr», le dije. Ella se rió, diciendo que solo era un puma en celo. Sus dudas me hicieron sentir estúpida y bajé la guardia. Pero entonces el aullido se detuvo. Sentí ese silencio como un peso real en mi espalda. Todo el bosque se quedó mudo. «Tammy, tenemos que correr ahora», susurré. Caminamos rápido unos 50 metros cuando algo aterrizó en el suelo detrás de nosotros con un golpe sordo, lo suficientemente pesado como para hacer vibrar mis huesos. Nos congelamos. El camino detrás estaba oscuro, pero podía escuchar algo respirando, una respiración profunda y pesada. Corrimos. Podía escuchar algo persiguiéndonos, moviéndose más rápido de lo que cualquier persona podría correr. Salimos a la línea de árboles y vimos la luz de mi casa. De repente, un sonido como un disparo partió el aire. La corteza de un árbol estalló a 1 metro de nosotras. Grité. Luego vi a mi abuela en el patio sosteniendo la escopeta del abuelo. «¡Corran a la casa ahora!», gritaba. Entramos de golpe y ella cerró el cerrojo. Estaba pálida y temblando. Esa noche nos contó a ambas la verdad sobre el aullador.
Vio la criatura justo detrás de nosotras cuando salimos de los árboles, grande, cubierta de pelo y moviéndose de una manera que ninguna criatura natural se mueve. Sobrevivimos, pero hasta el día de hoy sigo revisando las fases de la luna antes de hacer planes. La segunda historia es de un cazador en Virginia. Mi esposa y yo siempre alquilábamos una cabaña en los Apalaches a un anciano llamado Earl. En noviembre de 2014 fuimos a cazar a una zona nueva, 2 millas al norte. El bosque allí era diferente, árboles más viejos y extrañamente pacífico. De repente, la temperatura bajó 10 grados en segundos y hubo una presión en el aire, como si se avecinara una tormenta. Entonces escuchamos un sonido que no se parecía a ningún animal. Era agudo, como metal rechinando contra metal. Mi esposa señaló una cresta a 200 metros. Vimos algo moviéndose entre los árboles. Al principio pensé que era una persona porque caminaba erguido, pero se movía de forma robótica y demasiado rápido. Era más alto que un hombre y tenía alas coriáceas como las de un murciélago, con una envergadura de 4,5 metros. El cuerpo era oscuro, negro o verde profundo. Huimos. Esa noche, Earl, el dueño de la cabaña, nos dijo que los lugareños llamaban a esa criatura el Snallygaster, parte reptil, parte pájaro, con tentáculos y partes metálicas. Pensamos que nos estaba tomando el pelo. 5 años después, en 2019, volvimos. Era una mañana con mucha niebla. Escuchamos un crujido a unos 40 metros de nuestro escondite. Lo que salió no era un ciervo. Era del tamaño de un oso negro, pero tenía un cuello largo y lo que parecía un pico, casi metálico, reflejando la poca luz del sol. Sus 4 patas se doblaban como las de un reptil. Lo más extraño eran los tentáculos que salían de sus hombros, al menos 6 de ellos moviéndose, probando el aire. Se detuvo y emitió ese mismo sonido de metal rechinando. Luego miró bruscamente hacia nosotros. Mi esposa intentó levantar su teléfono para tomar una foto. El movimiento fue mínimo, pero la criatura reaccionó de inmediato. Se levantó sobre sus patas traseras, alcanzando casi los 2,5 metros de altura, y extendió esas alas coriáceas y acanaladas como las de un dragón. Chilló tan fuerte que me dolieron los oídos y se lanzó hacia la niebla. Investigamos después. El Snallygaster es parte del folclore de los Apalaches desde 1700. Ambos avistamientos, separados por 5 años, fueron idénticos. Aún hay personas que informan verlo de vez en cuando. Crecí en una pequeña casa en Kentucky. Mis padres peleaban mucho por dinero y yo me dormía llorando, temiendo el divorcio. Una noche de otoño, cuando tenía 5 años, me desperté porque alguien me tocaba el hombro. Vi una figura junto a mi cama que se parecía a mi madre. Llevaba su camisón blanco. No dijo nada, pero curvó el dedo llamándome. Me levanté. La figura caminó hacia mi ventana, que extrañamente ya estaba abierta. Los contrapesos de esa ventana estaban rotos. Era imposible abrirla para un niño, pero ahí estaba ella, afuera, indicándome que la siguiera. Empecé a trepar por la ventana, y eso es lo último que recuerdo. A la mañana siguiente me desperté con los gritos de mis padres. Estaba tirado en el suelo, debajo de mi ventana, en el macizo de flores.
Cuando les dije que mamá me había dicho que la siguiera, ella se aterrorizó. Cariño, estuve en la cama toda la noche, nunca entré a tu cuarto. Mi padre clavó la ventana para que no se abriera más. Olvidé eso por años, hasta que cumplí los 12. A los 12 años, me sentía ignorado. Decidí huir de casa por un día para asustar a mis padres y que me prestaran atención. Empaqué mi Game Boy, bocadillos y una linterna y me metí en el bosque al amanecer. Pasé horas jugando debajo de un árbol. Cerca del mediodía, escuché pasos humanos y llamé. ¡Mamá! Los pasos se detuvieron de inmediato. Siguió un silencio absoluto. El bosque parecía observarme. Unas horas después, miré hacia arriba y casi me muero del susto. Parada en la orilla de los árboles, a unos 6 metros de mí, había una figura que se parecía a mi madre. Llevaba el suéter azul de mi mamá, pero su rostro estaba oculto en las sombras. Sus brazos colgaban demasiado bajos y estaba demasiado quieta. La llamé. Ella asintió lentamente y me hizo esa misma seña con la mano, el mismo gesto de cuando tenía 5 años. Empecé a caminar hacia ella, disculpándome, pidiendo volver a casa, pero ella no respondía. Simplemente se dio la vuelta y empezó a caminar más y más profundo en el bosque, pidiéndome que la siguiera. La seguí, pero algo andaba mal. Ella se movía demasiado rápido, manteniéndose siempre fuera de mi alcance. No respondía a mi voz y me estaba alejando de mi casa. Empecé a correr tratando de alcanzarla, enfocado solo en su figura. Por eso no vi el abismo hasta que fue demasiado tarde. El suelo desapareció bajo mis pies y caí por un barranco empinado de casi 5 metros de profundidad. Aterricé duro en el fondo, golpeándome contra las rocas. Por un milagro no me rompí el cuello, pero estaba muy golpeado y sangrando. Intenté trepar, pero la tierra suelta cedía. Estaba atrapado y perdido. Grité pidiendo ayuda hasta quedarme sin voz. El sol se ocultó y la oscuridad fue absoluta. Mi linterna murió a los 20 minutos. Tropezando en la oscuridad, aterrorizado, finalmente me senté contra un árbol y lloré hasta quedarme dormido. Me desperté en la oscuridad total. Estaba desorientado. Sentía que estaba sentado en el regazo de alguien. Una uña afilada se movía suavemente por mi mejilla, raspando mi piel. Miré hacia arriba y vi la silueta de mi madre. Susurré, «Mamá». Pero cuando mis ojos se adaptaron a la oscuridad, vi que no era mi madre. El rostro tenía una boca, una sonrisa ancha sin labios, pero donde debían estar los ojos y la nariz, no había nada, solo piel pálida y lisa. La sonrisa se hizo más grande. Grité y retrocedí arrastrándome. De repente escuché la voz real de mi padre a lo lejos. Mis padres y la policía me encontraron con linternas. Estaba tiritando de frío y miedo. Cuando les conté a mis padres sobre la mujer sin rostro y cómo se conectaba con la noche en que tenía 5 años, mi padre palideció y mi madre se persignó. Esa cosa tomó la forma de mi madre para llevarme al bosque. Si aprendes algo de esto, nunca huyas de casa y nunca sigas a entidades extrañas en los bosques de los Apalaches. La última historia es un poco diferente. Creciendo,
Mi tío Lester y mi papá hacían fogatas y bebían cerveza hasta tarde. Una noche de verano, cuando tenía 8 años, estaba en mi cama escuchándolos reír. De repente, la risa se convirtió en gritos de alarma. Escuché a mi papá y mi tío correr desesperados por el patio, entrar a la casa de un portazo y cerrar con llave. Luego, se echaron a reír a carcajadas por los nervios. Muchos años después, a mis 35 años, le pregunté a mi tío Lester qué había pasado esa noche. Él sonrió y dijo: «No me vas a creer. Un hombrecito salió corriendo del bosque. No era un niño, era un hombre diminuto de menos de 1 metro. Llevaba un sombrero verde puntiagudo, una nariz larga y orejas con los lóbulos estirados. Corrió directo hacia nosotros, enfurecido, maldiciendo en un idioma que no entendí. Nos persiguió alrededor del fuego hasta que huimos a la casa. A la mañana siguiente no había rastro. Hasta hoy, mi tío jura que fue real».